soy ninguna autoridad ni moral, ni científica, ni jugóloga, ludóloga, ni de ningún tipo. En este video vamos a ir a donde ningún otro video ha ido, o quizás alguno, pero vamos a explicarles qué son las mecánicas, la temática y la dinámica en los juegos de mesa. Algo que nos piden muy seguido en los comentarios de los videos de la Matatena es que expliquemos algunos de los términos que utilizamos cuando hablamos de juegos de mesa. Y es que en parte utilizamos pochismos porque, perdónenos, somos mexicanos y pues a veces se nos van los pochismos. Pero también utilizamos términos que son como usados muy generalmente en el mundo de los juegos de mesa y a veces no ponemos atención que son, si no estás tan familiarizado, difíciles de entender. Y una cosa que nos piden mucho es que hablemos acerca de las diferentes mecánicas de juego y que las expliquemos. Cuando les hablamos de un juego con tal mecánica, que les digamos qué es tal mecánica. Cuando les digamos algún término raro que utilizamos, que nos digan por qué o de dónde viene. Y bueno, empezamos a ver que quizás sería un buen tema para algunos videos. Déjenos en los comentarios si es algo que quieren seguir explorando. Pero antes de eso tenemos que definir algunos de los conceptos clave de los juegos de mesa. Y esto lo vamos a hacer en este video lo más rápido que podamos. Y esos conceptos clave son las mecánicas, la temática y la dinámica en los juegos de mesa. Pero vamos a empezar por el más sencillo, que es la temática. Hablemos entonces de las temáticas de los juegos. ¿Qué es la temática del juego? Quizás es el concepto más sencillo, porque es qué historia me está contando el juego, de qué trata el juego. Ese texto que van a encontrar primero en los manuales de juego, que normalmente les dice, tú eres un bla 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 que intenta bla 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 bla, y luego le sueltan, ahora sí, las instrucciones del juego. Bueno, ese es el tema del juego. Y aquí podemos encontrar algunos ejemplos, ¿no? Este es Scooby-Doo Betrayal at Mystery Mansion, un juego del cual hablamos en nuestro top de juegos para Halloween, que vayan a verlo si no lo han visto porque está interesante. ¿Y pues de qué trata? Bueno, trata de ser la pandilla de la máquina del misterio que intenta resolver misterios, obviamente. Por ejemplo, tenemos Gloomhaven, el famoso y aclamado. Es un juego de mesa de mazmorreo. ¿Qué quiere decir eso? En el que vas a estar tú atravesando diferentes niveles que son como mazmorras o vas a estar peleando contra enemigos como que en un concepto como de fantasía medieval. Sí, creo que eso es. Vas a ir recolectando tesoros, mejorando tu personaje y pues el tema es entonces unas aventuras de un grupo de mercenarios, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces ya tenemos aquí dos temas que son bastante interesantes. Hay otros juegos que estos son quizás los más temáticos que tenemos en nuestra colección y eso quiere decir que las mecánicas reflejan mucho, es decir, cómo lo juegas refleja mucho lo que en teoría estás haciendo en el juego. Lo voy a poner aquí abajo pero ya saben que ahí está, ¿no? Pues tenemos como ejemplo de estos. Hay otros juegos que también tienen temáticas, pero que no son tan estructuradas o que no tienen tanto que ver en el juego mismo. Eso es una idea o un concepto que nosotros ya hemos dicho varias veces, y es cuando decimos que un juego tiene la temática pegada. ¿Qué quiere decir un juego con temática pegada? Son este tipo de juegos, y perdón por los ejemplos que voy a poner a todas las editoriales que nos han mandado juegos de este estilo. Point Salad, Splendor y Century Space Road son juegos muy parecidos. La manera de jugarlos es básicamente ir juntando cosas de un mismo tipo o de tipos distintos, dependiendo de qué. Vas a tener una opción o varias opciones de cosas que vas a poder juntar y vas a tomar decisiones a partir de eso. En algunos son más parecidos entre ellos, pero en todos ellos podemos encontrar un tema pegado. ¿Qué es un tema pegado? Este juego, por ejemplo, trata de mercaderes que intentan crear rutas comerciales de joyería. ¿Ok? Podría tratar de gente que intenta poner una base espacial, sí. ¿Podría tratar de hacer una ensalada? Sí. ¿Podría tratar de comerciar especias? Sí. Ok, veamos Point Salad. Point Salad es un juego de hacer tu propia ensalada. ¿Podría tratar de comerciar joyas en el Mediterráneo? Sí. ¿Podría tratar de especias? Sí. ¿Podría tratar de fútbol, soccer? Quizás no, pero uno nunca sabe. El Century Space Road es otro ejemplo, ¿no? Existen otras versiones como la versión Golem que tiene una temática distinta, es decir, nos trata de contar una historia distinta. Estos juegos podemos decir que tienen una temática pegada o podrían ponerles cualquier temática y aún así podrían seguir siendo un juego igual de válido como estos. Si a estos les cambiamos la temática, probablemente muchas de las cosas que tú haces durante el juego ya dejan de tener sentido.
Y eso, por eso decimos que estos juegos son más temáticos. Porque si tú cambias de qué tratan, por ejemplo, si este deja de tratar de Scooby-Doo o de resolver misterios, y intentamos que sea de hacer pizzas, quizás ya no vaya a tener tanto sentido como lo tenía en un principio. Entonces, juegos con temática pegada, juegos normales. Ahora, existen también juegos que no tienen temática. Déjame quito esto de aquí. Pero son los menos. Y hoy en día casi todos los juegos les ponen temática porque vende. O sea, ay, ¿qué prefieres? ¿Un juego de cosas de colores o un juego de juntar florecitas? Porque estás haciendo un arreglo floral. Ah, pues va a ser el del arreglo floral, nomás porque tiene eso. Pero existen juegos abstractos, juegos que no tienen ninguna temática. Ejemplo de ellos es Quirkle, que ganó el Spiel des Jahres, o Sporit, que es un genial juego en tiempo real, que pueden jugar en cualquier rato y que tienen una colección de juegos. Ahora sí, es raro encontrar este tipo de juegos como en el gusto de la gente o de la mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque pues sí, a mucha gente le vende el que tengan un tema. De hecho, en el Spiel des Jahres hay muy pocos como son Quirkle, Pictures y algún otro que se me está yendo, que han ganado en los últimos 20 años, que no tienen una temática. Y a los juegos que no tienen una temática normalmente les decimos juegos abstractos. Es decir, todos los juegos son abstracciones, o todos los juegos podemos decir que son abstractos, pero los juegos abstractos son los que no tienen una mecánica como tal. Tienen figuras, colores, otras cosas así, que te van a permitir jugar. Pero eso haría, por ejemplo, que la baraja de póker y los juegos que juegues con la baraja de póker sean juegos abstractos, la mayoría de ellos, y que por ejemplo el ajedrez sea un juego temático, porque es un juego que está narrando la batalla entre dos ejércitos. Entonces, ¿tendrá un tema pegado? Sí, probablemente, pero solo para que tengan una idea como de cómo funcionan la idea de las temáticas en los juegos de mesa. Vamos a tratar de explorar lo que son las mecánicas. Y aquí me voy a valer un poquito de las explicaciones del libro y para eso voy a traer la laptop. Pero les voy a decir que es importante para saber qué son las mecánicas también saber qué no son las mecánicas. Y ahí voy a tratar de agregar o de traer algunas definiciones del libro que les voy a explicar y les voy a poner aquí la bibliografía para que ustedes también la puedan entender. El primero de esos libros es uno que a mí se me hace muy interesante porque entre los autores cuenta con Richard Garfield, que es el creador de Magic the Gathering y otros juegos como King of Tokyo. Este libro se llama Characteristics of Games y él es muy interesante porque este libro intenta como hablar acerca de qué es lo que hace un juego, de cómo lo tienen, porque muchos juegos hablan del impacto social y de otras cosas. Este más bien trata de como de esas partes características de los juegos de mesa, como lo dice el título, ¿no? Pero algo muy interesante, que se me hizo muy interesante, pues, es que no intenta definir el término mecánicas. Simplemente le llama a todas las cosas y a muchas cosas relacionadas a los juegos de mesa, les llama características. Entonces, para ahí que lo tengan, hay otro que a mí se me hace muy interesante que se llama Building Blocks of Tabletop Game Design, an Encyclopedia of Mechanisms. Y este es un juego que es de Jeffrey Engelstein, también otro diseñador bastante conocido, y en él juntan muchísimos tipos distintos de mecánicas de juego. Y aquí ya se centran en eso. Pero, cosa interesante, dan por sentado que todos entendemos qué es una mecánica de juego. Ahora bien, tanto en Wikipedia como en un artículo muy bueno que se llama Defining Game Mechanics, que, bueno, en Wikipedia tienen una definición y en este artículo que se llama Defining Game Mechanics, que es un artículo que está enfocado en videojuegos, pero que también podemos hacer la analogía a los juegos de mesa, dan la explicación que yo creo que es la más certera o la que a mí se me hace como la más fácil de entender. Las mecánicas de juego son acciones que modifican el estado del juego y es esta modificación la que genera el juego mismo. Ustedes van a decir entonces, ¿las mecánicas son las reglas? No, las mecánicas están definidas por las reglas, pero una misma mecánica se puede interpretar de manera diferente en las reglas o se puede expresar de manera diferente en las reglas. Entonces, entre las mecánicas hay varias cosas que son como, por así decirlo, arquetipos de reglas o de mecanismos que te van a permitir hacer acciones, arquetipos de acciones. Entre las que mencionan, por ejemplo, en Board Game Geek, vamos a encontrar una carrera, una colocación de trabajadores, draft, cartas. Ahí, curiosamente, ahí tienen varias como ideas que son como entre elementos de los juegos de mesa y mecánicas de los juegos de mesa. Por eso
hay una reestructuración o ha habido una reestructuración en Board Game Geek para tomar las mecánicas que se usan en este libro. Y aquí se usan como las tiradas de dados, como el movimiento punto a punto y otros conceptos que te van a permitir ir cambiando cómo está el juego y cómo interactúas tú con el juego mismo. Ojo, la regla define cómo es esa interacción y hasta dónde puede llegar y cuáles son los límites de la misma. Pero la mecánica es como ese arquetipo de una interacción. Es decir, este tipo de acciones que nos permiten interactuar con el juego. Entonces, básicamente la definición del libro es que las mecánicas son esas acciones que nos van a permitir cambiar el estado del juego. ¿A qué se refiere esto? Vamos a encontrar, por ejemplo, que hay varios juegos que tienen mecánicas de colección de conjuntos, es decir, de juntar cosas parecidas, iguales o diferentes. Pero cada uno de ellos los va a expresar de manera diferente en las reglas. Incluso no van a tener algunos de ellos van a tener mecánicas diferentes que van a estar metidas las unas entre las otras. ¿Por qué? Porque es raro que los juegos tengan una sola mecánica, sino que tienen una colección de mecánicas que le permiten hacerlo un poco más único cada uno de ellos. Y vamos a encontrar diferentes combinaciones cada vez más raras y más diferentes que te van a permitir disfrutar de los juegos de una manera distinta. Y así, aunque estos juegos tienen mecánicas muy parecidas, cada uno de ellos la expresa de una manera muy diferente, ¿no? Entonces, eso es para ponerles un ejemplo, porque aquí vamos a encontrar pues mecánicas de draft, mecánicas de colección de conjuntos, pero cada una con su sabor distinto. Esas reglas te van a generar que la mecánica, aunque sea la misma, no se exprese de la misma manera cuando estés jugando. Entonces, una mecánica es esas acciones, o toda esa familia de acciones que te van a permitir cambiar el estado del juego. Tomen en cuenta que surge a partir de la necesidad de clasificar las cosas, pero pues nos permite a nosotros separar a los juegos en juegos que tienen algo en común, y esa es una de las grandes ventajas de definir qué son las mecánicas de los juegos de mesa. Otro concepto que tenemos que mencionar cuando hablamos de juegos de mesa, pero que muy rara vez se menciona, es el de las dinámicas. Y ojo, ¿por qué decimos que se menciona rara vez? Porque las dinámicas no son algo intrínseco del juego, es decir, no es algo que el juego tiene solamente por existir, como las mecánicas que surgen a partir de las reglas o la temática que surge a partir del diseño gráfico y de las reglas mismas del juego pudiera ser. La dinámica es algo un poquito más abstracto. Si las mecánicas son la ortografía y la temática es la gramática, la dinámica es todos esos textos diferentes que podrías hacer, ¿no? Como esa poesía, esa prosa o esas cosas diferentes que podrías hacer con el lenguaje. Y es una idea de la que no se habla tanto. ¿Y a qué te refieres cuando estás hablando entonces de dinámica? Una dinámica en un juego de mesa es eso que surge cuando se está jugando, cuando lo estás haciendo y cuando lo estás llevando a cabo entre los jugadores, a partir de las interacciones y a partir de cómo ese juego te plantea ese momento específico. Porque recordemos que el juego, salvo en los casos de que pueda ser solitario, también es una actividad social que te va a permitir tener esas sensaciones de, por ejemplo, quizás esa dinámica de... Bueno, aquí puede ser un poquito más cerrado, ¿no? Pero va a ser una dinámica de exploración, de resolución de puzzles, una dinámica aquí en Spotted de estar ajetreado, de estar atareado, una dinámica de emoción, quizás en la mesa. Y quizás juegos como Gloomhaven te van a traer dinámicas de trabajo en equipo, dinámicas de compañerismo, dinámicas de planeación o incluso dinámicas de líderes tóxicos. Y todo eso surge a partir de las reglas, de las mecánicas y de la temática misma del juego. Y la dinámica es algo que mucha gente confunde, a veces dice dinámica en lugar de mecánica o temática o cosas así, pero sí es interesante verlo como una cosa aparte que va a surgir de la combinación y que solo surge cuando el juego se está jugando. Entonces, cuando hablan de dinámicas, por ejemplo, una muy clásica es esos juegos que la única manera en la que tú puedes seguir siendo competitivo en el juego es cuando todos se le van y se le montonean al jugador que va ganando. Esa es una dinámica de juego. Esa es una dinámica que va a surgir. ¿Por qué? Porque el juego está hecho de cierta manera. Y pues bueno, así como esas, hay muchísimas otras como las que ya les expresé. Así que eso es una dinámica de juego.
Ojo, ojo. Nosotros no somos ninguna autoridad ni moral, ni científica, ni jugóloga, ludóloga, ni de ningún tipo para decir que esta es la única definición válida de esos conceptos. Y podríamos estar equivocados. Así que los invitamos a que dejen sus propias definiciones de temática, mecánica y dinámica de los juegos de mesa aquí abajo, porque a mí me ha pasado muchas veces que cuando la gente intenta explicar qué es una mecánica de juego, se ponen a explicar las reglas. Entonces eso se me hace a mí muy curioso porque creo que la mecánica va más allá de las reglas. Pero, pues vamos, díganos ustedes qué es lo que ustedes opinan, si creen que estamos en lo correcto, si creen que estamos en lo incorrecto, déjenlo aquí en los comentarios. También díganos si este tipo de videos es algo que les gusta, que les llama la atención y si quieren que exploremos el tema de las mecánicas de los juegos de mesa, díganos cuáles quieren que sean las primeras mecánicas que exploremos o cuáles son las mecánicas que más les interesaría saber, que más les interesaría que explicáramos, que exploráramos, que les diéramos ejemplos. Y no olviden lo más importante, que es que jueguen mucho, que jueguen bien y que sigan viendo La Matatena.